Le damos la bienvenida nuevamente al programa Estela Maris Maruso, que es fundadora de la Fundación Salud y autora de 2 libros que yo creo que han sido muy bien recibidos por el público y supongo que la comunidad médica los estará empezando a ver también con buenos ojos, que son El Laboratorio del Alma y El Laboratorio Interior. Muy bienvenida nuevamente. La otra vez que hablamos mucho de medicina mente-cuerpo y íbamos tocando así como lateralmente el problema de la fertilidad y también de ese momento de tanto estrés que puede ser el de un tratamiento, y nos pareció que daba para un programa entero y estoy segura que no nos equivocamos. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí otra vez. Qué bueno. Bueno, ¿qué pasa durante los tratamientos? Esto se los podría preguntar en realidad a los dos, con las emociones. ¿Y por qué son tan importantes las emociones en ese momento de la vida de una mujer y de una pareja en realidad? ¿Quién empieza? No se peleen. Yo hago una introducción. Dale. A ver. Porque de eso sabés un montón, de las emociones. O sea, todo esto que vamos a hablar hoy no es solamente para el tratamiento, es para cuando la mujer empieza a preocuparse porque el embarazo no viene. Eso puede pasar a los 2 meses, puede pasar al año. Y esa mujer viene con su historia. Por ejemplo, enfermedades autoinmunes, es decir, tiene algunos problemas de tipo inmunológico, problemas que tienen sus brotes, o sea, sus pus agudas, estabilidad, y eso ya puede estar afectando, dado que el embarazo tiene que ser producto de una aceptación de un embrión, que es en mitad producto de lo que aporta el hombre, para llevarse bien durante 9 meses, etapa de aceptación y diálogo, equilibrio y después rechazo que termina con el nacimiento. Ahora, la mujer puede no presentar nada, pero puede estar muy loca y embarazarse igual, es decir, no le está afectando su locura. Otra puede estar aparentemente bien y estar afectada, claro, por un nivel de estrés que la está perjudicando. Es decir, acá es donde todo lo que maneja y hace Estela Maris hace tanto tiempo entra en juego, es decir, no para el tratamiento, sino para cuando la mujer empieza a consultar o empieza a inquietarse, porque ahí es donde ya puede todo esto que va a hablar Estela Maris cumplir un rol importante y hasta muchas veces terminar en un embarazo sin llegar a un tratamiento médico. En el programa anterior hablábamos mucho de que nos separan, a veces intentan separar lo inseparable, ¿no? La cabeza y nuestro cuerpo. Y la verdad es que ya de por sí, por lo que describe Sergio y hablamos tantas veces, hay una situación de estrés. Todos estamos sometidos a estrés, no a todos nos pega de la misma manera ni nos enferma igual, pero esta mujer ya llega estresada por lo que Estamos hablando del estrés, no del estrés agudo, sino cuando es crónico. Y estar expuesto siempre a situaciones estresantes, obviamente que vulneran nuestros sistemas internos, ¿no? Vamos a hacer una pequeña introducción para aquellas personas que entran por primera vez a escucharnos. Es decir, todo el trabajo que estamos haciendo en esta asociación que hemos logrado con Alitus y la Fundación Salud, está sustentada en la medicina biopsicosocial, que es la psiconeuroendocrinoinmunología, que es el estudio que relaciona nuestro psiquismo con el sistema inmunológico, el sistema nervioso y el sistema endocrino. Obviamente, con un embarazo, el sistema endocrino protagoniza. Primero lo primero. Es imposible ahora discutir esto. Cada emoción o cada pensamiento va a impactar en ese sistema, sin duda alguna. Y de acuerdo a la respuesta de esos sistemas, también van a influenciar en el psiquismo, porque es una sinergia que puede sumar o una sinergia que puede restar. Mientras Alitus trabaja sobre el sistema endocrino, específicamente sobre el tema de la fertilidad, nosotros tenemos que trabajar sobre el psiquismo frente a esta experiencia. ¿Las emociones entran ahí? Todo entra allí, lo que pienso, lo que siento, lo que imagino. Es decir, lo que decía Sergio recién, hay que prestarle mucha atención. ¿Qué le pasa con la persona, con la mujer que se va a someter a los tratamientos? ¿Qué pasa con la preocupación por lo que todavía no ocurrió? Y sabemos que es el ansiógeno más grande dentro del cuerpo. O sea, esa ansiedad forma parte de cada una de las células, no se puede separar, no se puede cortar. Entonces, si logramos que pueda experimentar
la experiencia de la infertilidad, sometiéndose a los tratamientos para lograr lo que cada uno desea, tiene que ir acompañado de un proceso emocional, psíquico. Tienen que intervenir sus creencias, hay que trabajar sus creencias, hay que trabajar los nutrientes, con los nutrientes. Es decir, el tema de la nutrición no puede quedar afuera de toda esta situación. Es decir, lo vincular, cómo se vincula. Las experiencias traumáticas o las experiencias de fracaso anteriores que van a actuar. No hay nada que se separe en el cuerpo. La totalidad está interactuando permanentemente, por eso tenemos que generar tratamientos que sean totalizadores, que atiendan todas las necesidades insatisfechas por un tratamiento, porque el tratamiento va a ir específicamente a la disfunción, pero no va el tratamiento a la persona. Y cuando decimos totalizador, ¿a qué nos referimos? Si tuviéramos que, yo creo que te estoy entendiendo, pero si una mujer escucha, tiene que ser un totalizador, ¿qué va a incluir? ¿Qué va a pasar? Porque ella siente, bueno, me van a hacer de todo, o fantasea, como decís vos, un sistema de creencias, voy a ser sometida a un montón de cosas, pero además, ¿qué sería totalizador? Totalizador es atender a todas las, insisto, todas las necesidades insatisfechas que tienen que ver no solamente con el tratamiento, sino también que tiene que ver con la vida. Hablamos de la preocupación de las cosas que todavía no ocurrieron, como un ansiógeno extremadamente importante. Que nos hace vivir fuera de nuestro presente, fuera de nuestro eje. Sí, porque muchas veces vos podés desear algo, pero temés que esto no ocurra. Y en realidad entre el deseo y el temor es mucho más importante el temor que el deseo. Es decir, químicamente el temor impacta mucho más fuerte. La biología del miedo es mucho más fuerte que un deseo que termina dentro del aspecto cognitivo nada más, la biología y no del emocional. Miedo. Un día podemos hacer uno entero de la biología del miedo. Muy importante. Conozco algunas personas que tienen miedo. Bueno, Estela Maris, me preguntaba algo recién mientras hablabas, que también se lo puedo preguntar a Sergio. Si bien hay muchas veces que el diagnóstico es claro, incluye temas físicos, ¿no? Una persona puede tener un diagnóstico muy clarito. ¿Hay personas que son infértiles porque sus emociones no les permiten ser fértiles? Es muy rara la pregunta que hago. O sea, una cosa es acompañar a alguien que tiene un diagnóstico complejo. Antes que te lo responda Estela, a mí me gustaría decir esto. Siempre uno dice lo mismo cuando habla. Pareja que adopta y se embaraza. Pareja que cambia de médico, el nuevo médico no hizo nada y se embaraza. Se hizo ese clic con esa expectativa, con esa consulta. Parejas que dicen no hago más nada y se embarazan. Es decir, hay ejemplos que te demuestran cómo ese clic puede funcionar. ¿Y qué es ese clic? Es todo el sistema por el cual la ovulación en la mujer se produce en forma correcta y los espermatozoides en el hombre en forma correcta, que depende de un mecanismo de relojería perfecto. Ahora, ese mecanismo de relojería puede estar afectado por distintas situaciones y entonces la mujer no se embaraza. Y si eso se corrige con lo que Estela Maris nos va a contar, que es lo que se hace, ahí ya se puede producir el embarazo sin necesidad de recurrir a un tratamiento. Y la clave está en que la medicación hormonal para estimular los ovarios, de la cual disponemos, funciona bien cuando el ovario anda fantástico. Y el tema es cuando el ovario no anda fantástico, que es lo que ocurre la mayoría de las veces cuando la mujer no se embaraza. Y es ahí donde uno tiene que recurrir a poner en el mejor equilibrio posible, en el mejor funcionamiento posible, todo el mecanismo endocrino, inmunológico, como que depende del endocrino, para que se produzca esa ovulación. Y eso es fundamental en los casos en los cuales no son casos ideales para que respondan bien, porque si uno tiene una mujer de 28 años con las trompas obstruidas, problema mecánico y los ovarios funcionando bien, uno la va a estimular y es muy probable que responda bien. Y le solucionamos el tratamiento con una fertilización in vitro. Pero la mayoría de las veces no es así, más en un mundo donde todo está cambiando y la mujer consulta más tarde. Entonces es ahí donde todo este complemento a lo tradicional que hacemos puede ser fundamental para lograr el objetivo, ya sea producto solamente de eso o producto de lo que apoya al tratamiento médico que hacemos, que no son más que inseminaciones o fertilización in vitro. Vos sabés que lo que es muy notorio es poder ver en el caso de infertilidad cómo se experimentan niveles de ansiedad y de angustia compatibles a veces con las personas que enfrentan un diagnóstico de cáncer.
Es decir, el nivel de ansiedad y de angustia es muy grande, por lo tanto, si podemos reducir esos niveles de angustia y de ansiedad, estamos logrando las mejores condiciones para que cualquier tratamiento tenga mejores resultados. Esto es indiscutible, ¿no? ¿Hay ejemplos de las actitudes psicológicas que se pueden tener y de cómo las emociones inciden en la fertilidad, no solo de mujeres, sino también de hombres? ¿Hay ejemplos de cómo las emociones inciden? Sí, claro que sí. Es decir, yo creo que la ansiedad y la angustia y el estrés no deja una sola célula sin acariciar, ¿no? Qué lindo no que sé el pienses tipo, en caricia, vos. no sé el tipo de caricia, vamos, Claro, un bife. vamos a estar, no importa. Pero la toca, vos decís que la Claro, toca. sí, Y de alguna y hay manera que trabajar. sí. ¿Y cómo se trabaja? ¿Cómo se encara ese trabajo? En realidad todo lo que hay que hacer es aumentar la neuroplasticidad del cerebro. A ver, a ver. Es decir, es generar... Como que estamos fijos en unas cosas que tenemos que... A ver, ¿cómo sería la neuroplasticidad? No, cada vez que nosotros ampliamos la neuroplasticidad del cerebro, que es el crecimiento del cerebro, y logramos una capacidad de resistencia mayor, estamos abriendo todas las posibilidades a lo que antes se llamaba milagroso y que ahora no es milagroso, ¿no? Es decir, es como adquirir plasticidad biológica y biopsicosocial frente a lo que te está pasando. Para mí eso sigue siendo un milagro. Por eso no, antes era considerado un milagro, no se sabía qué es lo que ocurría, pero ahora sí lo podemos saber si nosotros calmamos las corrientes del alma y podemos activar todo el potencial que está a nuestra disposición, que es justamente, ¿no?, entrar en el laboratorio del alma y poner todas las herramientas necesarias y llegar a donde tenemos que llegar, vamos a lograr un resultado diferente. Antes no se sabía qué es lo que pasaba. Porque algunos lo lograban, digamos. Yo recuerdo cuando trabajaba mucho en Brasil se llamaban a estos casos SDS, solo Dios sabe. Ahora las neurociencias están aportando mucha información para poder descubrir que lo que no sabíamos, ahora estamos más cerca de poderlo conocer y de poderlo abrazar. Es decir, no sabemos exactamente qué es lo que pasa, pero que funcionaron mecanismos internos que permitieron que esto te produzca, no hay duda, todavía habrá que estudiar un poco más. Pero hoy sí sabemos que cuando se genera un plan totalizador para activar esa neuroplasticidad del cerebro, ¿no?, para lograr esta capacidad de resistencia, que no tiene que ver resistir frente a la adversidad, sino es crear salud. A pesar de lo que nos está pasando, es crear salud y lograr que las fuerzas de la salud autogestionadas puedan abrazar al desequilibrio que existe. Vos decís en tu primer libro, el segundo todavía no lo leí, pero tengo muchas ganas de leerlo, que así como nosotros nos enfermamos con ese laboratorio cuando está un poco desequilibrado, ¿no?, esa es una palabra que pongo yo, también tenemos con las mismas armas la posibilidad de sanar, de mejorar, está dentro nuestro. Pero... Yo creo que es la consecuencia, uno tiene que hacer de todo para vivir mejor. A ver. Es decir, si yo logro autorregular mis emociones, si yo puedo expresarlas sanamente, saludablemente, si yo tengo un sistema de creencias que me apoya, si yo me afecto bien y formo parte de una comunidad, tengo una familia que forma parte de la salud y no parte del desequilibrio o de la enfermedad, si me nutro bien, si trabajo bien desde mi inconsciente, o sea, si logro participar activamente y responsablemente de todo aquello que, aunque yo no sea consciente, está actuando, voy a mejorar la situación. Estela Maris, volviendo al tema de las emociones, y reprimirlas o no reprimirlas, ¿qué pasa con una emoción que se reprime? ¿Y qué quiere decir reprimirla? Porque la guardo y no me entero yo, o me entero y la archivo. ¿Qué sería reprimir una emoción? Mira, reprimir una emoción es producto de una fragmentación interna. Es decir, todo lo que sentimos tiene que ser expresado, pero tiene que ser bien expresado. Porque cada vez que ocurre algo en nuestra vida hay un mecanismo interno que nos va a permitir enfrentarlo de tal manera que uno pueda doblarse pero no quebrarse. Por lo tanto, tenemos que saber cómo manejar nuestras emociones. En el caso de la infertilidad, en los tratamientos que estamos iniciando ahora, estos tratamientos que son totalizadores, te digo totalizadores porque nosotros desde siempre supimos que había algunos mecanismos
que terminaban siendo saludables. Pero lo que nunca se vio, y que yo creo que este fue el gran desafío de Sergio de incorporar esto, es generar un plan totalizador de la paciente y también del matrimonio, ¿no? Porque habría que incorporar, y es necesario incorporar también al hombre en estos tratamientos, para optimizar toda la capacidad de respuesta que el cuerpo tiene y que de no hacerlo restaría en ese proceso. No sabemos si restaría tanto que va a impedir, pero sí sabemos que va a optimizar y que lo va a mejorar significativamente. Entonces, en ese plan totalizador, ¿qué debemos considerar? Todo aquello que impacta en las hormonas y que impacta en el sistema inmunológico y que impacta en mi psiquismo, porque es como una sinergia, ¿sabes? Entonces, nutrirse bien es importante, sí. Claro que es importante. El ejercicio sí es importante, pero si vos sumás los nutrientes al ejercicio, si a eso le sumás una buena expresión emocional, si a eso le sumás un sistema de creencias que pueda activar mejor toda esa capacidad de respuesta, ahí se produce esa sinergia, es como un tsunami químico que vos estás aportando a tu vida. Y si vos le aportás a tu vida, esa vida va a responder en los sistemas que no están funcionando bien. Entonces, esa es la habilidad, ahora, ¿no? Me anoto para todo, ¿no? Lo mío no es la fertilidad en este momento de mi vida, pero todo lo que estás diciendo me da unas ganas locas. Mira, una persona que no tiene el dominio de su mente, que tenés una mente que te condena, que no te deja descansar, que no para, que te lleva para atrás, que te lleva para adelante, una persona que no puede disfrutar, una persona que es adicta a la química de tensión y ni siquiera se da cuenta del daño que está haciendo, porque son facturas que se acumulan y en algún momento hay que pagarlas. Esto es implacable, implacable. No es la última gota la que hace derramar un vaso de agua. Son todas las gotas que están contenidas. Infelizmente no nos enseñaron a crear salud. Infelizmente no nos enseñaron a crear salud. Mira, hay información que es muy fuerte. Hoy sabemos que la desesperanza, por ejemplo, es un factor de riesgo más importante que todos los conocidos. No. La desesperanza. Sentirse indefenso. Pero estos estados tienen que ver con toda nuestra historia. Si nosotros entramos en nuestra historia, esto lo podemos cambiar. O sea, si alguien que está pasando, vamos a hablar específicamente de infertilidad, esta área es el reinado de Sergio, no es el mío. Yo tal vez trabajo mucho más con otras experiencias, ¿no? Muy difíciles, pero específicamente en el tema de infertilidad, si nos sumamos a todas las investigaciones que hay en lugares muy importantes del mundo y lo sumamos a nuestra propia experiencia, sabemos que vamos a marcar la diferencia en muchos matrimonios que hoy están sufriendo por demás frente a esto. Y también sabemos que podemos lograr este resultado, podemos mejorar este resultado, pero también, y en esto, como lo dije en el programa anterior, quiero destacar la importancia de Sergio, es cuidar a las personas que pasan por esta experiencia, para que también puedan resignificar si es que no pueden lograr ese embarazo. Y esto tiene que ver con la vida y esto tiene que ver con dignificar la profesión de médicos. Nada que agregar, salvo 1000 gracias otra vez. Gracias. Gracias. Gracias, Hasta la próxima. Estela. Gracias. Ya volvemos.